Hola, mi nombre es Brando Sánchez, estoy en la carrera de arquitectura y hoy vamos a entrevistar al tutor Samir. Bueno, ¿qué tanto conoces acerca de la televisión inadecuada? Bueno, en realidad conozco bastante ya debido a mis años ya observando televisión nacional sobre todo, y en general en realidad sobre todo televisión extranjera, que en realidad básicamente son programas que, al menos en la televisión nacional son programas que se exportan, modelos que se exportan de la televisión extranjera, ¿no? Diversos contenidos eh, que básicamente apuntan a un entretenimiento del, del ciudadano antes que culturizarlo o antes que informarlo sobre la situación actual de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Los formatos básicamente apuntan a eso, al entretenimiento y lamentablemente ese entretenimiento también trae de contrabando, por así decirlo, algunos contenidos que no son muy adecuados para las personas, ¿no? Y que también de alguna forma también tienen insertos algunas ideologías, ¿no? Sí. Ujú. Eh, Eso a grandes rasgos. claro. ¿Y con qué frecuencia ve la televisión? A ver, en realidad televisión nacional propiamente dicho, ya no, casi no veo mucho. En cuanto a frecuencia, podré decir que veré pues una o dos veces a la semana, básicamente. Pero televisión extranjera sí suelo ver. Ya. ¿Conoce alguna o con un órgano del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que regule los programas inadecuados a los televidentes? Específicamente del ministerio, no. Recuerdo algunas instituciones, sí. Por ejemplo, Concord TV, ¿no? Concord TV, recuerdo a la Asociación Nacional de Anunciantes también, pero que es un ente privado. Pero luego de ello, en concreto del Ministerio de Transportes no conozco ninguna, o no recuerdo al menos. Recuerdo intentos, sí, de proyectos de ley, de regular contenidos y todo eso, pero en específico del Ministerio de Transportes no recuerdo ninguna institución. Eh, ¿Qué alternativa de solución crees tú que mejoraría el problema? A ver, yo creo que, a ver, pasa por distintos puntos. Yo creo que debe primero tomarse en cuenta los actores del problema, los actores distintos, diversos del problema. Primero está el que visualiza los programas de televisión, están los que producen esos contenidos y están también aquellos que de alguna forma financian esos contenidos, que son los anunciantes, ¿cierto? Y por otro lado está el Estado, que de alguna forma también tendría que intervenir. Ahora, el problema es que por un tema de libertad de expresión y por un tema de libertad de producción de contenidos, el Estado no debería intervenir en esos temas. Pero lamentablemente yo creo que ha llegado un punto en que sí es necesario que el Estado intervenga de alguna forma. No de repente regulando contenidos, pero sí tal vez eh, regulando que no existan monopolios en cuanto a producción de televisiva, ¿no? Por ejemplo, se conoce que existen solamente dos grandes grupos de medios de comunicación, ¿no? Que controlan la mayoría de producción de contenidos. Entonces, Claro. eso prácticamente, bueno, no es un monopolio, pero es un oligopolio, solamente dos empresas que regulan todo el contenido. Entonces, a eso debería apuntar, a regular eso. O sea, por ahí de repente los medios privados podrían decir que eso no es tan cierto porque de alguna forma son medios privados y tienen derecho a producir lo que se les da la gana, incluso en función a lo que quieren los televidentes. Pero eso tampoco es así, porque los medios de comunicación de alguna forma están utilizando el espectro electromagnético que es parte o que es propiedad del Estado. Entonces no es precisamente el medio de comunicación un ente totalmente privado, sino que de alguna forma también usufructúa, ¿no? Un bien que pertenece a todos los peruanos. Entonces, por esa razón es que también debería haber cierta regulación por parte del Estado. Ahora, en cuanto a los productores, sabemos que es muy complicado que se autorregulen, ¿no? Porque básicamente están abocados a producir aquello que les da más lucro, ¿no? Más dinero. Entonces es bien complicado. Yo creo que el punto fundamental podría venir de parte de los anunciantes, ¿no? Yo sabía que existía, por ejemplo, como te mencionaba hace un rato, la Asociación Nacional de Anunciantes, que ellos veían el cuanto digamos, como asociación de grupo de anunciantes, lo que veían era que de alguna forma los contenidos fueran adecuados en los programas en los que ellos anunciaban, ¿no? Entonces, pero lamentablemente eso ya un poco se ha ido dejando de lado. Lo que creo que deberían las empresas privadas hacer
es dejar de anunciar al menos en programas en donde se expliciten algunos contenidos que no son muy adecuados para la gente, ¿no? Deberían influir en eso. Y en cuanto a los televidentes, en cuanto a los televidentes, básicamente yo creo que como sociedad civil deberían de alguna forma formar algunas asociaciones, ¿no? Como ciudadanos, en donde se exija de alguna forma a los programas de televisión un contenido más adecuado, un contenido de repente más cultural. De entretenimiento sí, pero al menos que no contengan estereotipos, que no contengan actitudes racistas, actitudes violentas contra la mujer. Creo que como ciudadanos podemos al menos hacer eso. Claro. Bueno, eso es todo, profesor. Muchas gracias por brindarnos su tiempo. ¿Listo?